Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por unirse a un nuevo episodio de La Voz del Derecho. Este programa nuestro se llama Desde la Facultad. Es un programa de gente joven para gente joven, principalmente de las facultades de Derecho de nuestro país, Colombia. Tratamos de tocar los temas que sean de interés actual, también algunos otros temas que creamos que son dignos de analizar tanto jurídicamente como socialmente desde diferentes índoles. Y hoy, pues primero que todo, queríamos darles la bienvenida a lo que van a ser una serie de episodios en donde vamos a analizar lo que son las candidaturas presidenciales acá en Colombia. Esto en cuanto a que este año pues van a haber elecciones y nos parece muy importante dar alguna opinión desde nuestra perspectiva un poco joven, también nuestra perspectiva estudiando Derecho, que creemos de lo que está ocurriendo. Hoy apenas es una introducción, la idea es que sea una serie de episodios en donde algunos van a ser más detallados que otros. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco acerca de los candidatos que existen, cuál es nuestra percepción acerca de las diferentes coaliciones que también existen, y sí hablar un poco alrededor del tema. Entonces, para comenzar, yo quería darles a ustedes una introducción a cuáles son en general los candidatos que en este momento se están presentando a la presidencia. En primer lugar está el señor Alejandro Gaviria, que es economista, ingeniero y escritor. Nació en Chile en el 66, pero luego estudió en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en la Universidad de los Andes. Está el señor Alejandro Char, Alex Char, tiene 52 años, nació en Barranquilla en el 66, es hijo del empresario Fuad Char, estudió Ingeniería Civil en la Universidad del Norte y fue alcalde de Barranquilla entre el 2008 y el 2011. Armando Benedetti, que nació en el 67, estudió Comunicación Social, se desempeñó como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, que es militante del partido Alianza Verde, otro precandidato. David Barguil por el Partido Conservador, candidato interesante, joven, que parece traer algunas cosas a la mesa, pero no le ha ido demasiado bien en popularidad. Eduardo Rodríguez, también de Boyacá, congresista del Centro Democrático. Enrique Peñalosa, exalcalde 2 veces de Bogotá, economista e historiador de Duke University. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, nació en el 74, también interesado en tener la presidencia. Francia Márquez, del Pacto Histórico de Yolombo, Antioquia. Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, nació en el 72. Ese tiene unos temas interesantes que vamos a tratar porque es el único que parece que apoya completamente la legalización, muy interesante, aun cuando su padre pues, fue asesinado por el narcotráfico. Jorge Enrique Robledo, anteriormente del Polo Democrático, fundó la Unidad Cafetera Nacional, ocupó el cargo de secretario general de la Salvación Agropecuaria. Gustavo Petro, uno de los más interesantes, que seguramente Rafael ahorita nos va a decir todas sus opiniones al respecto. Nació en Ciénaga de Oro en el 60, ex militante del M19, economista de la Universidad de Externado. Humberto de la Calle, abogado, político, escritor. Ingrid Betancourt, que generó mucho revuelo en estas últimas semanas, muy interesante su candidatura también, ex congresista y miembro de la coalición Centro Esperanza. Luis Fernando Velasco, muy interesante, liberal, que está apoyando ahora a Petro, entonces eso es muy curioso comparado a las anteriores elecciones. Aide Lizarazo Cubillos, nacida en Calarcá. Oscar Iván Zuluaga, otro gran candidato, pues
muy mencionado, Rodolfo Hernández, otro gran candidato que tiene mucha fuerza por estos momentos, nació en Piedecuesta, Santander, ingeniero, 76 años tiene, empresario y político colombiano, alcalde de Bucaramanga. Roy Barreras, que nació el 27 de noviembre del 63, estudió medicina y cirugía en la Universidad Nacional. Fajardo, Sergio Fajardo, nació en Medellín, matemático de la Universidad de los Andes, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Camilo Romero, del municipio de Ipiales. Podemos ver que hay muchísimos candidatos, pero acá ya casi acabamos. Alfredo Sade, abogado, líder político y cristiano, y Luis Pérez Gutiérrez, nacido en Cañas Gordas, Antioquia, tiene 70 años y fue alcalde de Medellín entre el 2001 y 2004 por el Partido Liberal Colombiano. Pero bueno, yo quería preguntarles a ustedes un poquito, en general, ahorita Pache nos está hablando de la democracia. Yo quisiera saber ustedes qué percepción tienen. O sea, ahorita este episodio es más por lo que las cosas todavía están un poco frías, no sabemos bien qué va a pasar todavía. Entonces sería interesante, por ejemplo, escuchar a Pachi o a Rafa, el que quiera. ¿Ustedes qué creen que puede ir pasando, sobre todo con las coaliciones? Acuérdense que hay 3 coaliciones importantes. En este momento está el Equipo por Colombia, que son el de Peñalosa, Char y Fico Gutiérrez, junto con Dilian, Francisco Toro y Juan Carlos Echeverry, que ya se retiraron. Está el Pacto Histórico, que es el de Petro, y está el de la Esperanza, la coalición Centro Esperanza de Gaviria y Fajardo y demás. Entonces, ¿ustedes qué creen que puede pasar con esas 3 coaliciones que observan que vaya a desarrollarse? ¿Cómo creen que los estudiantes también van a estar involucrados en las próximas semanas? Rafa, no sé si quieras seguir de pronto. Bueno, Archie, muchas gracias. Me parece que a mí me está dando la impresión de que estas campañas como que nunca comienzan, ¿no? Como que se habla mucho y se especula mucho, pero como que todavía no ha comenzado con fuerza. A mí hay un tema en términos de los estudiantes, yo creo que pues va a haber un apoyo muy fuerte a Petro, y va a estar el Petro y el anti-Petro, va a estar como el que, o sea, los que les gusta mucho y los que van a votar por cualquiera menos Petro. Y eso pues va a hacer que el clima político en la universidad esté tenso, especialmente ahorita que vuelve la presencialidad. Y hay alguien que a mí estoy muy interesado en lo que va a pasar, no porque esté tan de acuerdo con él y con sus propuestas, pero me parece que el discurso de Roberto Hernández está gustando mucho, y le está gustando mucho a gente que no le gusta hablar de política, pero como que sí está muy cansado de la política. Entonces este discurso de un tipo que les dice bandidos a los políticos, que dice pues que saca como a relucir como que él no es parte de este establecimiento político, me parece muy interesante esto que está pasando. Y en términos pues, de las coaliciones, a mí me parece muy interesante pues, lo que se está formando pues, con Alejandro Gaviria, y con esto me parece que es gente que, parece que toda es gente que pueda aportar desde donde uno lo mire. Me parece que tanto el propio, o sea, yo creo que el problema con Alejandro Gaviria es que no sepa, sino que él cree que sabe tanto, que no es así. Y, pero es de los tipos más brillantes que tiene este país, pero si no hablara tan complejo y si hiciera las cosas un poquito más simples, creo que le iría muy bien. Y en verdad creo que hay razones para ser optimistas. Aparte de todo, yo no soy, ahorita estamos hablando de la democracia, y Pache pues dice que con las maquinarias y eso, yo creo que en este país hay un voto de opinión muy, muy grande, y va a estar bueno, y hay muchas razones para creer que puede haber una campaña chévere. Sí, total. El fenómeno de Rodolfo Hernández es muy interesante, ¿no? Porque vemos que es como, de cierta manera, a Rafa que le gusta tanto Trump, Rodolfo también, de cierta manera, es un poco un meme político. ¿Y qué quiero decir con meme político? Que son personajes que, por ocurrencias también de lo que es el mundo del Internet, han surgido muchísimo. No sé si ustedes recuerdan que él le mandó un bofetado a una persona que estaba pues acusando a su hijo de algunas cosas, y realmente, si no estoy mal, ahí fue donde él empezó a crecer realmente exponencialmente, porque al hacer esto, pues hoy en día a la gente le gustan estos políticos que de cierta manera demuestran como ese aspecto humano muy fuerte. Pues yo lo veo con Trump en cuanto a que
era mucho más directo y utilizaba palabras más fuertes, no siendo políticamente correcto. Y vemos que Rodolfo, que también puede ser un meme político, en cuanto a que se volvió famoso por un meme y no por su trayectoria política, también se aprovecha de esto, de esa cercanía que puede tener con la gente, gracias a ser de cierta manera menos cuidadoso con la manera como se desarrolla. Pero Pache, no sé si tú quieras decir algo acerca de él. Bueno, en primera medida secundo totalmente lo que dice Rafa y también Emi sobre la democracia. Creo que finalmente van a ser unas elecciones interesantes. Tengo algunos reparos frente a lo que estaba sucediendo, principalmente con el escándalo de Aida Merlano y lo que están diciendo frente a lo que ha hecho Char con vender votos. Digamos que ahí tengo unos reparos frente a la efectividad de la democracia que se sienta dentro del plano jurídico político, porque pues como toda nuestra audiencia sabrá, nosotros somos una democracia, ese es nuestro sistema de gobierno. Entonces creo que vale la pena después poder discutir esto más a profundidad. Frente a Rodolfo Hernández, lo he visto como un candidato interesante que ha venido creciendo. Es muy similar a lo que sucedió con Trump en Estados Unidos, en tanto pues él es una persona directa, que tiene un discurso bastante reconocido por las masas, que es la lucha contra la corrupción, pero a mí en particular lo que me preocupa de ese discurso es lo populista que va detrás. Es decir, a todos nos gusta escuchar que van a acabar la democracia, que van a acabar la corrupción, pero ¿cómo se va a acabar esa corrupción? Es decir, es un discurso que está desde que empezó la democracia, que está desde que salió la nueva constitución y sigue habiendo corrupción. Y pues incluso también me parece problemática la falta de claridad conceptual respecto de qué es corrupción. Es decir, uno podría pensar que incluso lo que ha hecho Rodolfo Hernández con pegar cachetadas o hablar mal de las mujeres venezolanas en el 2019 es corrupción. Eh, pero en todo caso, creo que para llegar a ese debate sobre vamos a acabar con la corrupción, primero debe haber alguna claridad Acá en la frente RAE a que hay corrupción. dice, corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Totalmente de acuerdo. Y uno podría decir que el poder que tiene Rodolfo Hernández, porque a él lo está apoyando mucha gente, puede ser usado para mal. Y un ejemplo de eso es lo que él hizo de pegar una cachetada a una persona, que incluso, pues, desde mi perspectiva, no está bien, no está bien, es incluso Pero, un abuso. pero Eh, Machete, ¿te Rafa. acuerdas? Qué pena te interrumpí, ¿te acuerdas hace 4 años que Vargas Lleras estaba sonando mucho y a él se le acaba la carrera política cuando pega un coscorrón y se le acaba la campaña? Se acabó. Se le acabó literalmente. Yo creo que es muy distinto esto que pasó con Rodolfo Hernández porque le está pegando a un superior en este caso. Y la gente está muy cansada, la gente, si oyes mucho, la gente está cansada de los políticos por todo el tema de la pandemia, dio la impresión de que los que se salvaron fueron los políticos. Bueno, hagamos una cosa. Entonces, primero analicemos una cosa que dijo Rafael, que es que podemos ser optimistas, que es algo que yo quisiera mencionar, y después vamos candidato por candidato, y yo les pregunto nombre del candidato, si votarían por él, sí o no, y ustedes dicen por qué, pero corto. Entonces, si quieres, yo pregunto, va primero Rafa y después va Pachi, pero bueno, antes de hacer lo de los candidatos, pues lo del optimismo, yo quería mencionarlo. Me parece muy importante lo que dice Rafa, porque como estudiante, si uno se pone a analizar los programas o las personas sobre todo, yo creo que lo que dice Rafa tiene mucho sentido. Sí debemos ser algo optimistas, porque yo creo que hay... Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a buscar mesías en los candidatos, pero yo creo que hay gente buena. Yo creo que, por ejemplo, Peñalosa es bueno, creo que Gutiérrez es bueno, creo que inclusive personas de izquierda con las que no comparto muchas cosas, como
Lo puede ser Robledo, pues no me parece un candidato malo, o sea, por lo menos está dedicado. Gaviria es bueno, entonces vemos que hay cosas positivas. Inclusive en otro programa podríamos analizar las propuestas de los más grandes, por ejemplo de Petro, y mirar en verdad qué tan locas son y por qué están causando tanto revuelo, temas como los que él habla de dejar de extraer petróleo o prohibir la búsqueda de petróleo. Pero entonces, bueno, les voy a ir diciendo y ustedes me van diciendo si votarían por ellos y, y por qué sí o por qué no. Entonces, en primer lugar, Alejandro Gaviria, Rafa, ¿sí o no y por qué? Sí votaría por él, me parece un tipo inteligente, sensato, pero no es mi primera opción porque me parece que le alimentaron tanto el ego que se terminó volviendo una caricatura de sí mismo. Y como te dije antes, me parece que hasta le veo columnas de fútbol y me parece que cuando la gente no tiene la humildad de no hablar de lo que no conoce mucho, ahí ya pierde un poquito de credibilidad. Y me parece que el ego de que le inflaron los estudiantes en Twitter lo volvió una caricatura de sí mismo. Listo, Pache, ¿sí o no y por qué? Yo votaría por Alejandro Gaviria, incluso es mi primera opción para la consulta de la coalición Siempre Esperanza. Espero que él gane. ¿Y por qué? Porque él es una persona estudiada, él es una persona que también ha ejercido cargos públicos desde el gobierno y también conoce la educación. Él fue rector de los Andes, él también fue ministro de Salud, también trabajó en el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, creo que una voz como él es la que necesita nuestra democracia y particularmente dentro de la coalición Centro Esperanza, creo que él es quien balanza esos otros discursos populistas. Ok, Es decir, ok, me listo. parece muy interesante. Alejandro Char, Rafa, ¿sí o no y por qué? Sí, votaría por él porque fui a Barranquilla hace poquito a ver el partido. Me gusta la gestión que han hecho los Char en Barranquilla. Sé que les critican mucho pues, el tema de su maquinaria política y eso, pero sí votaría por Alejandro Char. Me parece un tipo que ejecuta cosas. Pache, Yo no votaría por Alejandro Char porque desde el solo hecho del escándalo que sucedió hace poco y digamos, a mí me preocupa un poco de la sociedad colombiana que están viendo más el tema de la infidelidad de Char con su pareja, con su esposa, y no tanto el hecho de que está comprando votos. Y también el tema de la doble militancia, porque finalmente él estaba apoyando a Aida Merlano para el Congreso y pues eso configura una sanción desde la doble militancia. ok, aunque nada de eso está aprobado, ¿no? Solo le sacaron sus chats. De Pero acuerdo. bueno, Armando Benedetti, Rafael Armando No, Benedetti. no, me parece fácilmente de los peores políticos que tiene este país. O sea, me parece que ha sido el tipo que más ha cambiado de lealtad. Y un tipo que habla de renta básica mientras está en Miami todo el tiempo y fácilmente me parece el peor político de este país. Fácilmente. Dale, Pache, ¿tú qué Probablemente dices? es agradable. Lo que siento por ese señor no tiene. Ok, El man es sigue, un sigue, lagarto, Pache. el man es un lagarto. Uno lo ve con fotos con Uribe y ahora está con Petro. Uno no entiende qué puede pasar con él una vez si llega a llegar a la presidencia. Total, total. Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, Rafa. No tengo opinión informada para dar sobre él. O sea, no te puedo decir si no, no. Pache, Yo sí lo conozco y él hace parte de la coalición Centro Esperanza y me gustan mucho sus ideas, pero también tiene un discurso populista. Algo que a mí me preocupó de él fue que habló sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo quería acabar sin ni siquiera discutir a fondo qué es lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio. A mí me preocupa que digan, solamente porque suena bonito vamos a acabar con el Tratado de Libre Comercio, pero no lo analizan a fondo. Y eso está haciendo Carlos Amaya, pero de resto digamos, hizo buenas cosas en Boyacá. David Barguil, Rafa. Sí, nuestro amigo Pablo Castillo, que ha estado con nosotros en varios episodios, me lo ha vendido muy bien y votaría por él. Votaría por él y creo que es alguien que tiene unas ideas frescas, una manera de ver la política interesante y como una ala como del Partido Conservador muy
muy hacia la economía y tiene cosas que me parecen muy interesantes. Sí, votaría por él. Pache, Yo también lo he visto interesante, si bien hace parte del Partido Conservador, que es un partido con el que no comparto desde la idea de tener un partido conservador, pues me parece que él ha demostrado ser una parte innovativa de esos postulados. Entonces, me parece interesante. Yo no votaría por él, por, digamos, esa idea que representa, pero es un buen candidato. una pregunta. ¿Ustedes saben si Eduardo Rodríguez es el que sacó la valla de detengamos a Petro o quién fue el candidato que sacó esa valla? La verdad, no sé. No, sí, yo creo que eso es parte de lo que hablaba Rafa, de que se ha vuelto muy anti-Petro todo el tema, o pro-Petro. Entonces vi, no me acuerdo qué representante, pero sacó una valla en donde, de publicidad, en donde lo único que dice es detengamos a Petro. O sea, esa es su propuesta. Y me parece un poco pobre, la verdad. Pero bueno, sigamos. Eduardo Rodríguez, nacido en Aquitania, Boyacá, del Centro Democrático. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Votarían por él? Rafa, No lo conozco, no lo conozco. Pache. Yo alguna vez lo vi en la Javeriana, pero no conocí sus propuestas. El hecho de que esté en el Centro Democrático, pues a mí no me da buena espina desde mi perspectiva, pero no votaría por él. O sea, me gustaría conocer sus propuestas, pero pues no, por el hecho de que Enrique, está en el Centro Democrático no me causa confianza. Enrique Peñalosa, Rafa. Sí, votaría por él. Votaría por él. Me parece que es muy mal político, pero fue buen alcalde. Parece que es alguien que le falta, a veces no se sabe vender muy bien, pero en general me parece que le haría bien al país. Cuando te digo Pache, que hay gente buena, es por él. ok. Él ha tenido buenas propuestas y creo que se ha sabido vender bien desde el principio, pero pues algo que a mí no me gustó nada de él fue que él estuvo dentro del escándalo de Cambridge Analytica, es decir, ellos estaban hablando con él, Peñalosa, para meterse en las elecciones presidenciales, creo que eran del 2010 o 2014, y eso me parece preocupante, es un atentado contra la democracia, como se ha podido ver en la Unión Europea, con bastantes temas, pero por eso ya no le tengo confianza. Ok. Pacho, ¿tú has entendido el escándalo de Cambridge Analytica hasta el día de hoy? ¿Qué pasó? Yo he entendido y he leído bastante, es un tema que me interesa, porque se mete con dos cosas que a mí me gustan, la parte tecnológica y la parte democrática. Y ellos jugaban con los algoritmos, es decir, ellos se iban a Facebook y digamos que encontraban a las personas específicamente que no tenían una decisión particularmente eh, consolidada, entonces les daban información y digamos ahí se va configurando la cámara de eco para que ellos puedan votar por el candidato que más les conviene. Eso fue a grandes rasgos lo que pasó con Cambridge Analytica y pues hay bastantes personas que han hablado sobre eso. Eh, A mí me parece que solo es una razón para justificar por qué Hillary Clinton perdió, pero bueno, me parece que no es algo como significativo, pero bueno, ahí Es sí. que lo que pasa es que sí hubo países, Rafa, en donde literalmente sacaron presidentes como, no, yo no me lo sé en este momento, pero sé que hubo países en donde escogieron una persona que no tenía casi chances de ganar y solo por mirar el juego, pues hicieron que ganara a través de estos mecanismos, probando que funcionaban. O sea, lo Ok, grave de Cambridge Analytica es que por allá en Sudán y esos países, o sea, países subdesarrollados, no muy conocidos, cogen y como tú sabes que allá hay más internet que bancos o que puestos de salud, lo que tú quieras, entonces prácticamente crean revoluciones de la nada, crean divisiones entre la gente, fomentan el odio para generar participación política. Entonces es un tema muy fuerte. No sé si te acuerdas ahorita con todas las manifestaciones acá en Colombia. Es un buen ejemplo de cómo se utilizan las redes sociales para alebrestar a las personas, porque eh, la mayoría, o sea, realmente yo nunca me meto a Facebook, pero en esos días de que habían las protestas, yo sí me metía porque es como el centro de noticias, literalmente, en donde están
pasando en vivo todo el tiempo qué está pasando en las protestas, suben videos, acusan a las personas. Entonces se ha vuelto un campo muy importante de la política y eso es otra cosa que podríamos hablar hoy ya que estamos hablando de generalidades un poco, y es como ese ámbito nuevo de las redes sociales realmente es un espacio, o sea, es un espacio totalmente diferente al espacio físico. O sea, lo que ocurre allá también afecta a este espacio, pero es totalmente diferente. Hay personas que son muy hábiles en las redes que de pronto políticos tradicionales de plaza pública no habrían sido y viceversa, pero hoy en día no necesitan ser una o lo otro, sino pueden ser cualquiera de los dos y de pronto hasta les sirve más ser políticos de redes sociales. Pero bueno, sigamos con Federico Gutiérrez. Rafa, ¿qué crees de Federico Gutiérrez, consejero municipal de Juventud, concejal por el Nuevo Partido y alcalde de Medellín en 2016? No estoy suficientemente informado de ese tema, que sé que es un escándalo en el país, pero pues, creo que todo lo que pasó en Medellín con todas las controversias que hay ahorita, el clima político en Medellín es muy tenso y creo que eso le va a jugar muy en contra. Pero cuando habla me parece bueno y o sea, es de los buenos candidatos el que menos tengo visto, pero de los candidatos que están sonando duro, pero a simple vista creo que votaría por él. Pache, Federico Gutiérrez creo que es un candidato también interesante. Él pues ha empezado desde abajo y lo veo interesante. En Medellín lo quieren mucho. Eh, a mí no me gusta mucho la coalición de la experiencia. Me parece interesante, pero pues no es mi favorita. Igual respeto a Federico Gutiérrez. No votaría por él porque tengo un candidato ya seleccionado y me gustan más las propuestas de Gabriel. ok. Voy a saltarme algunos y voy a decir yo creo que los más importantes para mí arbitrariamente. Francia Márquez, ¿qué piensan de ella? ¿Votarían por ella? No votaría por ella. Parece que pues tiene un discurso bastante inclusivo, incluyente, por así decirlo, pero no votaría por ella porque digamos que es completamente, yo pienso de una manera completamente distinta a ella, pero le tiene un discurso que creo que puede acercar a mucha gente. Pache, Yo tampoco votaría por ella, porque aunque me gusta su discurso feminista y creo que es necesario en una democracia, eh, no me parece muy sofisticado su discurso económico y creo que pues eso es problemático. Aunque es interesante, pero me parece populista. bueno, vamos a hacer una ronda express. Entonces yo les voy a decir, ustedes solo pueden decir si votan o no votan. Entonces, Juan Manuel Galán, Rafa, ¿sí o no? Sí, Pache, Sí, Robledo, ¿sí o no? no, Pache, no, Petro, ¿sí o no? no, prefiero cabecear un balazo, hermano. Pache, no, de la calle, Rafa, No, Pache, sí, Betancourt, Rafa, no, Pache, tampoco. y los últimos dos, Oscar Iván Zuluaga, Rafa, uy, si toca, sí, pero preferiría no. Pache No, y Rodolfo Hernández. Sí, Pache. votaría por no. Rodolfo. Bueno, por último, yo creo que para analizar. Ah, no, y Fajardo. Fajardo es importante, Rafa. No, Fajardo. no he tomado una decisión desde hace 4 años, no se puede decidir. Pache. Tampoco. Listo. Entonces, ahora para acabar, entonces yo creo que es importante que digamos cada uno quién cree que va a ganar en cada una de las coaliciones. Son tres, recuerden. Y quién va a quedar de segundo y qué pensamos que va a pasar ahí. Entonces, en primer lugar, Pache, para ti, en la de la esperanza, en donde están Gaviria, Fajardo, Cristo, Amaya, Robledo, Galán. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a quedar de segundo?
Bueno, es complicado. Yo espero que gane Galán. Galán ha estado ganando bastante fuerza, pero siendo realistas, al país lo conoce más Fajardo. Entonces creo que va a ganar Fajardo y de segundas va a estar Galán. Rafa. Creo que va a ganar Fajardo y de segundo Robledo. Uy. Yo creo que va a ganar Fajardo y en segundas puede quedar Alejandro Gaviria. Quisiera que gane Galán, porque como les mencioné, me parece que el tipo tiene bolas para ser el único que apoya la legalización en Colombia. Me parece que ese es el camino que deberíamos tomar, en mi opinión, porque es la manera de quitarle a las mafias su fuerza y me parece muy fuerte que él con su historia familiar y todo se haya decidido por esa postura. Entonces eso es lo que a mí más me interesa de él, la verdad, pero sí, creo que esos dos van a ganar. En el equipo por Colombia, anteriormente nominado por la experiencia, ¿quién gana, Rafa? ¿Quién queda el segundo? En donde están Peñalosa, Char, Juan Carlos Sí, sí, sí. Echeverri, que ya se retiró, y Eh, Gutiérrez. Creo que queda Chari de segundo, Fico Gutiérrez. ¿Ok? Pache. Yo creo que queda Fico de primera y de segundo Char. Ok, yo en esta tengo una visión interesante porque con lo que ha venido pasando, entonces me parece que siendo que queda poco tiempo, todavía puede haber un cambio entre esos tres. Si no estoy mal en las encuestas, Char y Federico estaban en un 30% y Peñalosa está en un 21%. Entonces me parece que está bastante cerca del primer, segundo y tercer puesto, por lo cual creo que de todas las coaliciones, para mí la más interesante de saber quién va a ganar va a ser en esta, porque pues me parece la más reñida de cierta manera. A diferencia del pacto histórico, Rafa, ¿quién va a ganar pacto histórico? ¿Quién va a quedar de segundas? Petro sé que va a ganar, no sé quién quedaría de segundas ahí. No sé si Están, están los candidatos Gustavo Bolívar, Roy Barreras, Francia Márquez, Alexander López, Aida Bella, Iván Cepeda, Roy, Wilson Arias, Roy Vargas, Feliciano Valencia, Benedetti, María José Pizarro. yo diría que Roy Barreras. Siempre logra. Hierba mala nunca muere, impresionante. ¿Y tú, Pache? Gana Petro y de segundos Francia Márquez. Francia Márquez es interesante, ¿no? Primera mujer afro presentada, pues postulada a la candidatura de la presidencia de Colombia. Bueno, yo la veo bien, bien cruda todavía. Creo que estamos todavía hablando sobre prácticamente nada. Creo que va a ser muy interesante cómo se va a desarrollar todo desde que comiencen a ver ya las elecciones de estas consultas. Me parece interesante para que lo podamos analizar, me parece interesante para que traigamos al programa personas jóvenes que estén involucradas en los partidos, nosotros, Rafa, que conocemos algunas, traer personas de diferentes perspectivas, ver qué es lo que se quiere realmente, porque tantos candidatos no nos dejan observar bien realmente cuáles son las propuestas de cada uno. Yo he visto un par, he visto la idea de echar de eliminar el IVA y colocar un impuesto al consumo, he visto la idea de Petro de eliminar la búsqueda de dónde se puede extraer petróleo, algunas ideas así muy puntuales, pero realmente no conocemos cuáles son las propuestas de cada uno, porque creo que hay demasiadas personas, o sea, no podríamos decir, Federico Gutiérrez dice esto, Alejandro Gaviria dice esto, Rodolfo Hernández dice lo otro. Alguna cosa interesante, Rodolfo, es que el tipo sí dice que no se va a unir con nadie, lo cual es un poco diferente del resto de las personas, pero en general no tenemos una percepción, o sea, sigue siendo muy ambiguo lo que conocemos, lo cual después resulta en una charla así, pues menos eh, con menos especificidades de las que estamos acostumbrados en el programa, pero también interesante porque pues toca ir analizando qué vamos a hacer. No sé qué más quieran compartir antes de que cerremos la sesión. Esta, como les dijimos, es la sesión para hacer una introducción a lo que serán los siguientes programas ya sobre las candidaturas, pero no serán los únicos temas que trataremos
en este semestre. También estamos volviendo, lastimosamente no pudimos volver al estudio porque nos encontramos en cuarentena preventiva, pues no nos dejan ir al estudio para que cuando volvamos ya haya pasado la ola de COVID que estaba surgiendo. Pero sí, no sé si quieran compartir algo más antes de que cerremos, algo que piensen sobre estas elecciones que se les hayan quedado, que quieran dejar ahí en récord para cuando hagamos la segunda o tercera análisis de las presidenciales ya más avanzadas. Pache, de pronto. Bueno, si bien yo soy optimista y me parece que es algo básico, pero lo importante es que no nos estamos matando frente a estas elecciones, que las discusiones también son cada vez más respetuosas, pero también me preocupa mucho la democracia y nosotros no somos de los países con mejores índices de democracia. Eso lo ha analizado The Economist antes y se pudo ver también con el tema del paro, donde desde mi perspectiva pues prefirieron las vías de hecho en vez de una discusión en el Congreso que consolidaba de alguna manera la democracia representativa. Me preocupa un poco y también me preocupa cómo lo están viendo los medios. A mí me pareció preocupante que Char, pues digamos, esté involucrado en eso. Sé que se puede decir que son rumores, chismes, pero ya está en la Corte Suprema de Justicia. Y me preocupa que los medios de comunicación se estén fijando más en el tema como un chisme, pero no como eso puede afectar a nuestra democracia. Listo. Sentimiento de Pache, entonces, preocupación. Rafa, ¿tú qué? Yo pues tengo mucha expectativa, como dije, yo estoy positivo, creo que estas elecciones van a traer cosas muy positivas, gente muy buena, y creo que el país se va a dar una sorpresa importante en esos tipos a los que durante mucho tiempo no los dejaron trabajar y después que salieron a dañar, a las protestas les causaron mucho daño, y es gente, en este país hay gente que es muy trabajadora, muy honrada, y creo que se van a hacer sentir en estas elecciones. Entonces creo que el país va a estar para una sorpresa, y creo que va a salir, por así decirlo, una mayoría silenciosa a votar, independiente de cualquier maquinaria, de cualquier alianza, todo eso. Y la gente va a tener mucha memoria porque estos 2 años han sido muy bravos para el país, pero creo que se vienen cosas buenas, la verdad. Genial, bueno, entonces por hoy concluimos. Muchas gracias por escucharnos. Sabemos que fue un episodio diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos tratando de hacer metodologías interesantes. Seguiremos con los episodios que les mencionamos acerca de estos análisis sobre las presidenciales. Ojalá traer algunos candidatos también al Senado, si es posible, antes de las elecciones, a la Cámara de pronto. Mirar a ver cómo podemos involucrar también juventudes políticas, si podemos traer personas de diferentes partidos políticos, también muy interesante. A nuestros oyentes, muchísimas gracias, como siempre, es un gustazo hablar con ustedes, tener este tiempo, recordarles que cuando quieran pueden venir a grabar con nosotros, no es sino que nos escriban a través de nuestro Instagram, @desde _la_facultad, donde encuentran nuestros videos y cómo entrar también a nuestro Spotify y a nuestro YouTube. Les mandamos un saludo muy, muy fuerte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.